Buenos días a todos, bienvenidos de nuevo al ciclo de webinars Go to Cloud que Prodware ha preparado, donde os explicaremos el viaje de Azure hacia Azure y sobre Azure. Mi nombre es Jesús Zendán, responsable del área de negocio de Azure en Prodware, y hoy me acompaña Eva Squin, Project Manager en Prodware para temas de infraestructura y aplicaciones en Azure. Por favor, dejar vuestras preguntas en el chat y al final del webinar os contestaremos. Si por cualquier cosa no diera tiempo, nos pondremos en contacto con vosotros al finalizar la sesión. Como muchos de vosotros ya sabéis, hace un mes vimos la importancia de establecer un buen plan de gobierno en Azure. En la plataforma o en el chat de hoy tenéis el link de acceso a la grabación de ese webinar y podéis acceder en cualquier momento. Bien, hoy veremos el viaje a la nube de Azure, qué escenarios nos encontramos, qué debemos tener en cuenta y cómo hacer esa valoración de si aprovechamos la nube como estrategia de IT y de negocio. Como muchos de vosotros ya sabéis también, Prodware es un partner reconocido por Microsoft en todas sus áreas tecnológicas. Dynamics y Power Platform, Azure y todo lo que tiene que ver con puesto al final, tanto la parte de productividad como la parte de seguridad, teniendo las 6 designaciones posibles en todas las áreas. Nuestra experiencia y capacitación nos hacen cubrir todo el stack tecnológico que una compañía podría necesitar desde la parte del backend, infraestructuras, etcétera, pasando por las aplicaciones de negocio y también de usuario, llegando a la parte de explotación del dato y su gobierno, y con experiencia en proyectos de inteligencia artificial en todo su stack tecnológico. Además, a todos nuestros clientes, tener todo ese conocimiento de toda la tecnología de Microsoft les ofrece un gran valor, gracias a nuestra experiencia y conocimiento en todas sus áreas. Más concretamente, con Azure, en Prodware abarcamos todas las áreas, más concretamente la parte de infraestructura, modernización de aplicaciones en Azure y en la parte de data e inteligencia artificial y temas de analítica y explotación del dato. Todo ello siempre operado con seguridad y muy pendientes del tema de compliance, cumplimiento normativo, etc. Algunos datos que tenemos que tener presentes que nos dicen por qué abordar proyectos en la nube de Azure sigue siendo una prioridad para todas las empresas, sus áreas de negocio y también para sus propios departamentos de IT. En 2026, según Gartner, el 45% del presupuesto de IT irá destinado a soluciones de nube, ya sea en modo de infraestructura, plataforma como servicio o software como servicio, más o menos en 2026, según indica Gartner. IDC indica que el 90% de las aplicaciones incorporarán un módulo de inteligencia artificial y esto conllevará nuevos retos en términos de compliance, seguridad y gestión del dato. Por otro lado, Gartner también indica que el 95% de todas las nuevas iniciativas dentro de las compañías nacerán ya en el cloud, ya sea en un formato infraestructura como servicio, plataforma o solución como servicio, como puede ser Dynamics, M365 u otras opciones del mercado. Por otro lado, ¿qué resultados debemos esperar de la adopción del cloud de Azure? Maximizar el retorno de inversión en la operación y en los costes. Por otro lado, todos los servicios de Azure incorporan SLAs de fabricante. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿puedo yo responder de igual modo sin tener que gestionar nada de infraestructura básica en on-premise? Y por último, según Forrester, la inteligencia artificial mejorará el retorno de inversión en un 284% nuestras inversiones tecnológicas. Como he dicho anteriormente, ¿estamos preparados para mostrar nuestros datos a la inteligencia artificial? Bien, a continuación vamos a ver por qué abordar este viaje estratégico, cuáles son los desencadenantes. Veremos también ejemplos de diferentes escenarios que nos hemos encontrado, metodología testada para diseñar la plataforma tecnológica en Azure, es decir, veremos temas de sostenibilidad, arquitectura, gobierno, seguridad y un TCO, ¿de acuerdo? Muy básico en este webinar, pero para que veáis
todo lo que se tiene que tener en cuenta. Y por último, las conclusiones que nos deben llevar a si ha sido un éxito o no nuestro proyecto en Azure. Bien, empecemos ahora por ver por qué los clientes piensan en abordar proyectos en Azure o empiezan a planteárselo. Como veis, hay muchos motivos y habréis hablado en diferentes foros de todos estos. Todos estos motivos ayudan a que vuestra empresa sea más dinámica, sepa, por ejemplo, adaptarse a periodos de expansión y contracción, a ofrecer mejores servicios a vuestros propios clientes, a reducir el time to market de vuestras propias soluciones, servicios y productos. Esto seguro que lo habéis comentado en más de una ocasión. Aquí también podemos ver algunos eventos que nos harán preguntarnos si transformo mi data center, aplicaciones y operaciones, delegando lo que no sea productivo para mi negocio en un fabricante de nube especializado como puede ser Microsoft. Estamos hablando, por ejemplo, de un vencimiento del contrato de hosting de nuestro data center. Integraciones de soluciones como, por ejemplo, Dynamics con vuestro mundo on-premise. Soluciones de terceros que no teníamos dimensionadas en on-premise. Por ejemplo, ahora mismo estamos desplegando una solución de Siemens en Azure para temas de analítica, pero también pueden ser aplicaciones de logística, recursos humanos, etcétera. Renovaciones de hardware y software. Está comprobado que los sistemas, cuando llegan al 70% de ocupación o uso, empeoran su rendimiento. Utilizar herramientas de seguridad de Azure para vuestro data center en on-premise o para otras nubes públicas, como puede ser Amazon, pues monitorizar y securizar desde Azure. Cumplimientos normativos, sabiendo que Azure cumple con el Esquema Nacional de Seguridad con nivel alto. Innovación con temas de inteligencia artificial, por ejemplo, entrenar modelos en Azure y luego desplegar en on-premise. Esa podría ser también una opción. Mejorar planes de contingencia, por ejemplo, protección contra un ataque ransomware. Hay clientes que tienen una copia inmutable en Azure, bueno, pues podría ser uno de esos escenarios que nos podemos encontrar. Bien, ahora escenarios más concretos, ¿de acuerdo? Y vamos a ir por sectores, si os parece. Sector banca, detección de fraudes, utilizando Machine Learning para analizar patrones de transacciones sospechosas. Mejorar la atención al cliente, implementando chatbots y servicios cognitivos que nos ayudan a entender mejor a nuestros clientes. En el sector de manufacturing, por ejemplo, mantenimiento predictivo utilizando IoT, Azure IoT, para recopilar datos de equipos de fabricación. Control de calidad automatizado, implementando Azure Computer Vision para inspeccionar la línea de producción. En el sector de retail, conocimiento del cliente, utilizando Synapse, Power BI, servicios cognitivos, Machine Learning, ahora evidentemente la inteligencia artificial, para analizar esos datos de compras, incluso las preferencias de nuestros clientes, incluso perfilado de clientes. Optimización de inventario con IoT y sistemas predictivos. En el sector de educación, podemos, por ejemplo, virtualizar los escritorios o aplicaciones para los alumnos. Incluso siendo un servicio PaaS en Azure, podríamos hacerlo como un servicio SaaS desde Prodware, ¿vale? Para esa formación, ya sea interna de compañías o en nuestro negocio de educación. En el sector de servicios podemos automatizar la atención al cliente, evidentemente con chatbots, servicios cognitivos y así mejorar sobre todo la atención al cliente. Y por último, en el sector de salud, podemos, por ejemplo, incluso realizar análisis predictivos de enfermedades con Machine Learning e inteligencia artificial. Gestión de recursos hospitalarios con Synapse, con analítica con Synapse y con Power BI. Seguridad y cumplimiento normativo, importante en este sector, cumpliendo, por ejemplo, con la reglamentación IPA y High Trust. Estos son algunos escenarios que podemos ver incluso por sector. Bien, a continuación veremos diferentes escenarios de partida según el momento del cliente. También veremos cómo es ese viaje a Azure y sobre Azure. Obviamente, en cuanto a los tipos de clientes, y eso ya de sobra lo conoceréis, hay claramente tres. El Cloud Native, y aquí normalmente son empresas de reciente creación que ya nacen en la nube, aprovechando las ventajas de la nube,
y no asumiendo el control de infraestructura y de hierro que no nos aporta nada a nuestro negocio. Los escenarios híbridos, claramente, la inmensa mayoría de todos vosotros, y los que no estáis de momento, estaréis seguro en proceso de evaluar qué puedo aprovechar de la nube de Azure para mejorar mi data center de on-premise. Y por último, tenemos las empresas que ya siendo pymes o grandes compañías con un largo recorrido ya en el mercado, han tomado la decisión de mover todo su data center, todas sus infraestructuras, incluso en un modelo de Big Bang. Por ejemplo, un cliente que se le vence el hosting, pues tiene que tomar una decisión, ¿no? Pues ahí os podemos ayudar, ¿de acuerdo? Bien, a grandes rasgos, hay 4 fases principales que todo cliente que migra un data center a Azure o un número concreto de aplicaciones a Azure tiene que acometer o que pasa por ellas, ¿de acuerdo? Primero, analizar, evaluar y decidir qué mover. ¿Lo muevo todo? ¿Muevo parte? ¿Modo híbrido? ¿Me hago un Big Bang? ¿Vale? Ese sería el momento en el que tenéis que analizar para luego tener información y decidir, ¿vale? Segundo, una vez que ya he tomado la decisión, migro las aplicaciones en un modo lift and shift, es decir, no transformo las aplicaciones mientras estoy migrando, sino que analizo, hago una pequeña transformación para optimizar costes, ¿de acuerdo? Y migro tal cual está en on-premise, ¿de acuerdo? Así, de esa manera, reduzco los riesgos durante la migración. Una vez que ya estoy en Azure, estabilizo la plataforma y transformo la arquitectura de las aplicaciones. Es decir, reduzco, por ejemplo, la infraestructura en Azure moviéndome a servicios de plataforma como servicio e incluso software como servicio, si es posible, por ejemplo, utilizando Power Platform. Ahí ya estaríamos llegando a esa optimización de costes y de operaciones. ¿De acuerdo? Estas son las 4 fases que todo cliente que migra un entorno de on-premise hacia Azure tiene que acometer, ¿vale? Y por las que pasa. Bien, ahora a través de mi compañera Eva os explicaremos cómo trabajamos con nuestros clientes a la hora de evaluar y planificar y desplegar entornos en Azure. Adelante, Eva. Gracias, Jesús. El viaje a la nube es la evolución natural de la infraestructura. La clave para que dicha evolución sea un éxito es hacerlo siguiendo una metodología adecuada. De lo contrario, podemos acabar teniendo un pequeño gran cajón desastre. Lo primero que tendremos que hacer, como bien comentaba Jesús, es entender qué nos motiva a irnos a la nube y qué beneficios buscamos al irnos a la nube. Estas preguntas debemos responderlas teniendo en cuenta tanto los intereses de negocio como la estrategia IT de la compañía. De este modo podremos establecer los recursos que mejor se adapten a nuestras necesidades reales y así establecer nuestra estrategia de migración. Cuando tengamos clara la estrategia a seguir, pasaremos a establecer el plan de migración. En esta fase recopilaremos las cargas de trabajo que queremos llevar a la nube, concretaremos qué personas van a estar implicadas en la migración de cada carga y estableceremos, si es necesario, unos planes de formación para que todos tengan una correcta adopción a la nube. Como resultado de esta fase, estableceremos qué tipo de migración vamos a llevar a cabo, es decir, si vamos a rehospedar el hardware, lo que llamamos el lift and shift, lo que sería mover las máquinas virtuales de on-premise a Azure, si refactorizamos o si queremos rediseñar por completo nuestra arquitectura. Desde Prodware, por ejemplo, nos apoyamos en algunas herramientas claves en esta fase. Si nos encontramos en un escenario en el que queremos migrar la infraestructura a Azure, usamos Azure Migrate y Movere. Estas herramientas nos dan un listado de servidores a migrar, las conexiones que tienen entre sí, el consumo del ancho de banda y nos recomienda unos SKUs para migrar esas cargas a Azure. Y si por el contrario lo que queremos migrar, o sea, lo que estamos analizando para migrar son aplicaciones y sus dependencias, normalmente nos apoyamos en Cast Highlight y Cloud Pilot. Con esta información ya sí que tendremos claro qué tipo de arquitectura necesitamos desplegar en Azure.
Y aquí abro un pequeño inciso importante que en muchos sitios se suele dejar para el final o incluso lo obvian, y para nosotros yo creo que es un punto clave. Y es que en este punto ya deberíamos empezar también nuestro plan de seguridad, gobernanza y administración. ¿Qué quiero decir? Pues que es en este punto cuando ya deberemos empezar a pensar y contemplar no solo la migración en sí, sino también otros puntos clave como son la seguridad que queremos establecer, el plan de negocio que seguiremos y el grado de monitorización que querremos desplegar. Es importante verlo todo esto ya en este momento para poder desplegar todo siguiendo ya estas directivas de cumplimiento que requiera nuestra compañía. Ahora ya en la fase de ready, en base a la información recogida en los anteriores puntos, desplegaremos nuestra landing zone. Como vimos en el webinar pasado, la landing zone más habitual es la que sigue la topología Hub and Spoke. En este diseño, nuestra landing zone tendrá distintas suscripciones y cada suscripción tendrá un cometido particular. De este modo, todo quedará mejor distribuido y facilitará la administración de toda nuestra arquitectura de Azure. Si en la fase de planeamiento nos hubiera quedado alguna duda sobre la arquitectura a desplegar o quisiéramos probar alguna tecnología, es precisamente en la fase de ready donde podremos realizar esta prueba de concepto para acabar de afianzar la arquitectura que mejor nos funcione. Por ejemplo, si dudamos sobre cómo se conectarán nuestros usuarios a los escritorios virtuales, si empezamos a utilizar AVD, el Azure Virtual Desktop, o el Remote Desktop que tenemos en On-Premise, o Citrix, que lo tiene mi primo y me lo ha recomendado, pues en esta fase desplegaríamos una suscripción temporal de pruebas para realizar esta prueba de concepto y así evaluar rendimientos y funcionalidad, dejándonos claro qué escenario es el que mejor nos encaja. Luego ya en la siguiente fase, la de adopción, sí que realizaremos la migración de las cargas de trabajo. En base a las fases anteriores podremos establecer si realizamos la migración lift and shift, como comentábamos antes, o si realizamos una modernización de aplicaciones. Justo la modernización de aplicaciones es el próximo webinar que tenemos en este ciclo de webinars de Journey to Cloud. Pero resumiéndolo mucho, consistiría en migrar nuestra infraestructura, ya sea de on-premise o de IaaS en Azure, a un modelo PaaS, donde nosotros solo tendremos que gestionar la plataforma, por así decirlo. Por poner un ejemplo, si migrásemos un servidor de Windows con un IS que publica nuestra web de la empresa, con una migración lift and shift moveríamos la máquina virtual de on-premise a Azure, mientras que con la modernización de aplicaciones pasaríamos a tener solo un Web App Service en Azure, sin tener que hacernos cargo de la gestión y mantenimiento del sistema operativo, parches de seguridad, ni asumir esos costes de computación adicionales. Pero como digo, en la próxima sesión lo veremos todo mucho más en detalle, por lo que os invito a inscribiros para tener más información sobre este tema. Bien, a continuación vamos a ver algunos ejemplos de cómo aplicaríamos esta metodología en escenarios reales, por así decirlo. La sostenibilidad en Azure. Ya sabéis que se está haciendo mucho foco para que todas las empresas adoptemos prácticas que minimicen nuestro impacto ambiental. Por ello, queríamos destacar los beneficios de migrar nuestras cargas locales a Azure, no solo en términos de eficiencia operativa, sino también en términos de sostenibilidad. Al migrar nuestras cargas locales a Azure, estamos reduciendo nuestra dependencia de infraestructura física, por lo que vamos a tener un menor consumo de energía y recursos naturales por parte de nuestra empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Que delegamos esa emisión de CO2 a Microsoft, por lo que nuestra huella de carbono como empresa también se va a ver altamente mejorada. De hecho, ya en 2018 Microsoft lanzó un estudio en el que indicaban que utilizar la plataforma de Azure para almacenar nuestra infraestructura puede ofrecer hasta un 93% más de eficiencia energética y hasta un 98% más de eficiencia en materia de carbono en comparación con soluciones locales, por lo que también es un punto a tener en cuenta. En este ejemplo de escenario, partimos que ya tenemos establecida la estrategia y el plan de migración. La motivación para irnos a la nube en este ejemplo es que nos finaliza la garantía de los servidores y queremos moverlo todo a la nube.
Como queremos que sea algo rápido, en un primer momento haremos una migración lift and shift de todo nuestro data center a la nube. Y ya en otra fase, cuando tengamos ya todo estabilizado en Azure y no nos apremie el tiempo por el fin de garantías de hardware, ya haremos la modernización de aplicaciones. Entrando en la fase de ready, haremos el despliegue de nuestra landing zone en Japan Spoke. En este caso, crearemos nuestra suscripción de conectividad en la que desplegaremos la VPN para conectar Azure con nuestras oficinas y todo lo que tenga que ver con las comunicaciones, como puede ser un firewall, tablas de rutas, la protección de DOS y Azure Bastion, por ejemplo. Crearemos otra suscripción para la identidad. En esta suscripción tendremos la réplica de nuestro controlador de dominio local y todos los key vaults que necesitemos. Tendremos otra suscripción para la parte de administración. En esta suscripción tendremos las áreas de trabajo de Log Analytics y las alertas de monitorización que hayamos contemplado desplegar en la fase de planeamiento. Estas son las 3 suscripciones básicas. Adicionalmente, crearemos tantas suscripciones como cargas de trabajo queramos realizar. En el ejemplo que vemos aquí, hemos desplegado una suscripción para realizar nuestra prueba de concepto de AVD versus Remote Desktop, otra para el entorno de producción de nuestra web, otra para el entorno de desarrollo de nuestra web, otra para el entorno de producción de SAP, es el ejemplo, y otra para el entorno de desarrollo de SAP. Así quedan totalmente independientes. Evidentemente, todo este despliegue siempre vamos a orquestarlo con Azure DevOps para mantener y automatizar el ciclo de vida de las aplicaciones e infraestructuras. Para la gestión de la seguridad de Azure, tenemos la solución de Defender for Cloud. Es una herramienta que nos permite administrar nuestra postura de seguridad y proteger las cargas de trabajo que tengamos en la nube. También llega esta protección a los recursos que tengamos a nivel local e incluso es multinube, pudiendo aplicar estas protecciones para las soluciones que tengamos en Amazon o en Google Cloud. Por ejemplo, desde Prodware, cuando implantamos Defender for Cloud, entregamos un informe en el que recopilamos todas las medidas de control establecidas en el marco de cumplimiento y todos los puntos en los que no estamos cumpliendo y cómo solucionarlo. También se incluye la postura de seguridad que se compara en base al marco de seguridad Mitre y cómo protegernos para detectar, combatir y prevenir todas estas posibles amenazas. De este modo, podéis tomar el control de vuestra seguridad y mantener una revisión cíclica constante. Por otro lado, así como antes nos sentíamos muy seguros detrás de un buen firewall, cuando pasamos nuestras cargas a la nube, nuestro primer foco de entrada van a ser las identidades, por lo que también recomendamos aquí siempre, como mínimo, activar MFA, pero si es posible ya irnos a activar otras políticas de acceso, como puede ser el acceso just in time, acceso condicional o similares. La gobernanza en Azure, fundamental si queremos mantener un control sobre las aplicaciones y recursos que tengamos en la nube. Solo a través de una buena gobernanza vamos a poder aplicar todas las medidas y cumplimientos requeridos por la estrategia de nuestra empresa. Pero mucho se habla de gobernanza, pero ¿qué cosas se miran desde un punto de vista de gobernanza? Pues bien, todas las que tenemos aquí. El control de acceso. Poder gestionar quién puede acceder a qué recursos, quién puede o no desplegar determinados tipos de recursos, qué no se puede desplegar en determinadas regiones de Azure o incluso bloquear la eliminación de determinados recursos, como podría ser el caso del entorno de producción. Yo mi web de producción no me la borres a menos que marque el check de que sáltate la política porque voy a eliminarlo y reconstruir algo. Si no, que no se produzcan errores humanos, por favor. Mira, por ejemplo, recuerdo en 2021, debido al auge en los ataques de tipo de criptomoneda, una política que se solía implementar mucho era la que no permitía desplegar máquinas de alto consumo de GPU, que eran las que utilizaban para minar monedas. Pues este es otro ejemplo de buena gobernanza, el tener todas estas políticas. Hacer los despliegues en base a blueprints. Como decíamos, donde entre el factor humano hay más probabilidad de riesgo, por lo que
Si lo tenemos automatizado en unas buenas plantillas que tengan sus directivas y configuraciones que queramos aplicar a los recursos, vamos a minimizar muchos riesgos. Implementar controles y optimización de costes. Por ejemplo, existe un webhook en GitHub que nos indica todos los recursos huérfanos que tenemos en nuestra suscripción de Azure. ¿Cuántas veces no hemos recuperado, por ejemplo, un backup y hemos dejado ahí el disco viejo y se nos ha olvidado borrarlo? Pues gracias a este webhook, a vista de pájaro, vamos a poder ver todos estos recursos que no están en uso y los vamos a poder eliminar, ahorrándonos ese coste extra. El cumplimiento normativo que deba tener nuestra suscripción. Es importante tenerlo en cuenta en el plan de gobernanza. El inventario, otro punto clave. Si no sé lo que tengo, no lo voy a poder gestionar. En este sentido, es importante haber definido una buena estrategia de suscripciones, etiquetas, nomenclaturas y grupos de recursos para poder identificar cada recurso en su carga de trabajo correspondiente, incluyendo todo, no solo los entornos de producción, desarrollo e incluso los planes de contingencia. Hemos de contemplarlo todo. Y por último, la nomenclatura y el etiquetado también son clave, no solo para el control del inventario, sino que es que también nos ayuda a poder gestionar nuestros centros de coste, por ejemplo. Gracias a una buena política de etiquetaje, podremos determinar, por ejemplo, si la carga 1, 2 y 3 se factura a la sección de marketing y la 4 y 5 se pasan al departamento de IT. Yo, como digo, si seguimos una buena metodología de despliegue, toda esta información debe recopilarse en un informe de gobernanza que se entrega al finalizar este primer viaje a la nube. Aquí podemos ver el detalle de la suscripción de administración, en la que podremos ver los recursos desplegados para la monitorización de todos los recursos de Azure. Lo ideal es crear distintos Log Analytics para recopilar la información de las distintas cargas. Sobre esta información recogida, estableceremos alertas con distintos grados de importancia y distintos grupos de acción. Por ejemplo, si se nos cae una máquina de desarrollo, lo lógico sería avisar al líder del equipo técnico y al equipo que esté trabajando en esta carga. Pero, por ejemplo, si lo que se nos cae es nuestro RP de producción, pues ahí ya sí que tendremos que avisar a cargos más altos. Y llegamos al punto de estimación de costes. Cuando estamos evaluando si irnos a la nube o quedarnos on-premise, uno de los factores que revisamos, evidentemente, es, vale, pero a largo plazo, ¿me va a ser rentable? Y para este punto siempre recomendamos hacer una TCO realista. Una comparativa 1 a 1 no tiene sentido. Hemos de contemplar todos los costes asociados a cada tipo de solución. Por lo tanto, para el análisis de los costes que nos va a suponer tener nuestra infraestructura en on-premise, deberemos tener en cuenta la inversión inicial de hardware, los contratos de mantenimiento del propio hardware, el software necesario para la instalación de todos los componentes necesarios para que nuestra infraestructura esté siempre disponible, el espacio físico donde vamos a destinar este hardware, el coste de refrigeración, la electricidad, las medidas de seguridad de acceso al data center. No vamos a dejar que entre cualquiera donde tenemos nuestros datos. La monitorización de dicho hardware, los sistemas de respaldo y backup, el seguro de nuestro data center y el tiempo de dedicación de nuestro personal IT para el mantenimiento y control de este hardware. Y sí, es todo esto lo que debemos tener en cuenta a la hora de hacer esta TCO, porque todo esto es lo que nos cuesta tenerlo operativo realmente. Viéndolo en la parte de Azure, evidentemente, muchos de esos componentes se van a quitar de la ecuación porque se va a encargar Microsoft directamente. Además, como Microsoft está constantemente actualizando y optimizando su infraestructura, en varias ocasiones, con menos máquina, vamos a tener un mejor resultado. Es decir, hemos visto muchos casos en los que en entornos on-premise nos dicen, no, es que necesitamos 32 GB de RAM mínimo porque si no el programa no arranca, no funciona. Pero al irnos a la nube podemos poner un SKU menor obteniendo el resultado esperado. Y ahora volvemos con Jesús para ver las conclusiones de todo esto. Muchas gracias, Eva. Bien, ahora vamos a ver las conclusiones a las que deberíamos llegar si hemos realizado una migración de un data center o de un grupo de aplicaciones a Azure.
Bien, vamos a ver qué KPIs, por ejemplo, deberíamos marcarnos para que nos permitan medir el éxito de la transformación que hemos llevado a cabo. Empezaremos desde el punto de vista, por ejemplo, económico. ¿Hemos reducido la cantidad de operaciones en la gestión de nuestro data center? En cuanto al retorno de la inversión que hemos realizado, ¿la compañía aumenta sus márgenes al reducir costes en infraestructura y optimizar el mantenimiento de las aplicaciones, por ejemplo? ¿Me permite mi nueva plataforma reducirla o ampliarla adaptándome a las necesidades de nuestra compañía? Desde el punto de vista tecnológico, ¿ha mejorado en términos de disponibilidad respecto a mis clientes la resiliencia de mis aplicaciones? ¿Ha mejorado en el cumplimiento normativo de mi sector? ¿Esta transformación ha hecho que yo como departamento de IT esté más cerca de negocio? Eso también deberíamos planteárnoslo para no dedicar tiempo a cosas que no aportan nada a nuestro negocio. Y desde el punto de vista de negocio, ¿en qué medida me ha ayudado este proceso a mejorar la innovación y la agilidad, por ejemplo, a la hora de dar servicio a mis propios clientes? ¿Cómo he reducido el time to market de los nuevos productos que mi compañía saca para ofrecer a sus clientes? La visión externa de mi compañía se ha visto beneficiada por adoptar tecnologías tan punteras como pueden ser las de Microsoft y las de la nube. Llegados a este punto, las preguntas también que deberíamos hacernos y que nos gustaría trabajar con vosotros es, ¿sigo sin beneficiarme del cloud y sigo en un mundo on-premise? ¿Por qué no aprovechar las ventajas que nos puede dar para el mundo cloud? ¿Debo mover todo mi data center a la nube? Eso es una decisión que podrá salir si se hace un assessment y ahí os podemos ayudar, ¿de acuerdo? Pero muchos clientes van a un mundo híbrido, ¿de acuerdo? Muchas veces lo que se hace es hacer el análisis y determinar qué parte tiene sentido llevarse a la nube de Azure y qué parte necesito dejar en on-premise para evolucionarlo en on-premise o simplemente para que a lo mejor tengo contratos y que, permíteme la expresión, muera en on-premise y voy creciendo en la nube. ¿Dejo de ser competitivo haciendo lo mismo que se hacía hace 20, 30 años? ¿Dedicándome a lo mismo que hacíamos hace 20, 30 años? Es decir, administrar hierro que no tiene un valor directo para nuestra dirección, ¿vale? Para la dirección de nuestras compañías. Esas son preguntas que deberíamos hacernos, ¿de acuerdo? Bien, a partir de aquí, os animamos a que os pongáis en contacto con nosotros. Tenemos experiencia en hacer lo que os hemos mostrado en el día de hoy, lo que os hemos mostrado en el anterior webinar de gobierno de Azure. Ahí estamos ayudando a muchísimos clientes que nos están pidiendo que les pongamos un plan de gobierno, ¿vale? Un plan de control con todas las medidas que os hemos aportado hoy y las que os aportamos en el anterior webinar, que os invitamos a verlo, si no lo habéis visto ya. Y encantados de poder hacer ese análisis y ayudaros sobre todo a daros información para que podáis tomar una decisión basada en datos. Eso es el principal mensaje que yo y que a Eva y a mí nos gustaría dejaros y que quede ese pozo tras este webinar para que cuando estiméis oportuno os pongáis en contacto con nosotros, con ProWare, con vuestro account manager o con quien estiméis oportuno en ProWare, ¿de acuerdo? Para ayudaros, ¿vale? Ahí tenemos mucho contacto con Microsoft directo y podemos buscar sinergias conjuntas para ayudaros, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí el webinar de hoy, ¿de acuerdo? El segundo de nuestro ciclo de Go to Cloud. Esperamos que haya sido de vuestro interés. Antes de pasar al turno de preguntas, deciros que durante esta mañana la grabación de esta sesión estará ya en la plataforma, ¿vale? Y la podréis ver o la podréis transmitir a vuestros compañeros para que la vean si es de vuestro interés. Y evidentemente os esperamos en la siguiente sesión, modernización de aplicaciones. Esa tercera fase que decíamos, que ya estando en la nube, ver cómo modernizamos las arquitecturas de nuestras aplicaciones, incluso ver si es posible transformarlas en un modo de software como servicio, ¿vale?
que es la evolución natural. No es solo migrar a la nube de Azure, sino transformar las aplicaciones para que el cloud tenga sentido. Pues eso lo veremos el 25 de abril en el tercer webinar de este ciclo de modernización de aplicaciones en Azure. Bien, vamos con las preguntas. Voy a ver por aquí. Sí, Preguntas. por aquí tenemos algunas preguntitas. Ah, Ana nos vale. pregunta, tras la fase de análisis, para evaluar si debo irme a Azure o no, ¿nos entregáis algún tipo de documentación? Muy buena pregunta. Vamos a ver, ahí lo que hacemos, cuando hacemos ese análisis, hacemos, por ejemplo, un análisis de un data center o de una parte de nuestro data center o de nuestras infraestructuras o de nuestras aplicaciones. Eva ha comentado que utilizamos herramientas como puede ser Azure Migrate y Movere para el tema de infraestructuras, o en la parte de aplicaciones podemos utilizar Cache Highlight o Cloud Pilot. Ya con esas herramientas os presentamos un primer informe, lo que le llamamos un ASIS. Es cómo está vuestra infraestructura y cómo están vuestras aplicaciones. Y empezamos ya a sacar unos parámetros de coste, de consumo en Azure. Recordad que en Azure no hay licencias, no es el término de licencias se difumina, ¿de acuerdo? De hecho, yo en 7 años que llevo en todo lo que tiene que ver con el mundo cloud, en Azure no hablo de licencias prácticamente nunca. Pues ahí os entregamos un informe de cómo está vuestra infraestructura y os preparamos cómo debería ser en Azure. Os preparamos un plan de migración basado en el ASIS, de Movere o de Cloud Pilot o de Cache Highlight o de Cloud Pilot, ¿de acuerdo? Es decir, el ASIS, os entregamos el to be, que le llamamos, es decir, cómo debería ser en la nube, un TCO, un informe de TCO, es decir, para saber cuánto me estoy gastando en on-premise y cuánto me voy a gastar en Azure, ¿vale? Para ver si esa reducción de coste es real, ¿vale? Pero aquí tenéis que tener presente que es un camino, una evolución, ¿de acuerdo? Recordar, migramos a la nube y después transformamos las arquitecturas para optimizar costes. Con lo cual, evidentemente sí, os damos mucha información para que podáis tomar sobre todo decisiones de cómo aprovechar la nube. Vale, por aquí nos quedan un par de preguntitas más. ¿Vale? Jorge nos pregunta acerca de CAPEX y OPEX, si sabemos cómo lo ¿Vale? están afrontando las compañías. Bien, si bien es cierto que Azure es puro OPEX, ¿de acuerdo? Evidentemente ahí nos mantenemos un poco al margen de cómo las compañías gestionan su CAPEX y su OPEX, ¿vale? Es decir, inversión frente a inversión en operación, ¿vale? Hay empresas, pero eso ya depende digamos, del director financiero de vuestras compañías, que tienen mecanismos para convertir el OPEX en CAPEX. Es decir, alguna vez se nos ha dado el caso de que algún cliente lo que hace es financiar esa inversión en Azure. Lo que hace que al pasar de inversión, o sea, al tener una financiación, lo llegan a convertir en CAPEX. Esto es un tema muy delicado, ¿de acuerdo? Y que realmente son las propias compañías las que tienen que evaluar si quieren invertir más en CAPEX o en OPEX, ¿de acuerdo? Y siendo un OPEX Azure, si el financiero tiene mecanismos para convertir ese OPEX en CAPEX, ¿de acuerdo? Realmente es más un tema interno de las compañías que tienen que evaluar y que puede estar en ese análisis que hagamos junto con vosotros. Vale, y ya la última preguntita es de Marta. Nos pregunta ¿cuánto tiempo es necesario para realizar un estudio que me permita tomar la decisión de si migrar mi data center o parte de él? Bien, aquí es importante, primero, que sepáis, evidentemente como lo sabréis, cuándo es vuestro cierre de año fiscal para preparación de presupuestos. Saber cuándo os vencen los contratos, bien de hardware, software
o de vuestro hosting o hoster que tengáis, ¿de acuerdo? Una vez que tengamos esas fechas claras, hacer un análisis, digamos, de un data center, evidentemente depende de la cantidad de infraestructuras y aplicaciones que haya que analizar, pero un primer análisis para sacar una SIS, ¿de acuerdo? Esa primera fase del análisis viene tardando entre 3 semanas y mes y medio, más o menos, ¿vale? En términos generales, un término medio, ¿de acuerdo? Evidentemente esto, como he dicho al principio, depende mucho de la cantidad de infraestructuras y aplicaciones que haya que analizar, ¿vale? Y sobre todo la estrategia de negocio, el cómo se quiere afrontar el paso a la nube, analizar qué es lo que tenéis en on-premise, ¿vale? Pero bueno, más o menos un primer análisis de ASIS se suele tardar entre 3 semanas y mes y medio, vamos a decir, ¿de acuerdo? Ahí es importante que sepáis que una vez que os preparamos ese ASIS, luego os tenemos que preparar el to-be, cogemos esa información y la analizamos, ¿vale? Con lo cual puede ser del orden de 2 meses más o menos, ¿vale? ¿Por qué 2 meses? Porque hay que hacer el análisis, hay que dejar sondas en vuestras infraestructuras y aplicaciones para medir, por ejemplo, el rendimiento, el uso de las aplicaciones, cómo funcionan las aplicaciones, las dependencias que hay entre aplicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, esas sondas, como mínimo ya, se deberían dejar mínimo una semana, mínimo, para contemplar toda la carga y todo el entorno durante una semana y durante el ciclo de vida de una semana. Hay casos donde los clientes, esa fase de escucha de los sistemas, ¿vale? Para hacer ese análisis, viene tardando, a lo mejor el cliente decide dejarlo 2 semanas. ¿Por qué? Porque quiere ver cómo se comporta la infraestructura a final de mes y a principio de mes, por ejemplo, ¿de acuerdo? Por motivos obvios, cierre de mes, etcétera, ¿vale? Entonces, más o menos, esos son los tiempos que se necesitan para tener toda la información y que os dé la posibilidad de decidir qué muevo a la nube de Azure, si muevo algo a la nube de Azure, ¿de acuerdo? Y que evidentemente lo podáis trasladar a vuestra dirección y que podáis meterlo en presupuestos para esa renovación que tengáis, ¿de acuerdo? Evidentemente, si es una carga muy pequeñita, evidentemente vamos a tardar muy poco, vamos a tardar menos de esos tiempos, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando de, a lo mejor, pues una serie de infraestructuras y una serie de aplicaciones que nos pueden llevar esos tiempos, ¿vale? Que nos sirva un poco como referencia, ¿vale? Tiempo total de ASIS y to-be, entre mes y medio, alrededor de mes y medio, vamos a decirlo, todo ya. Vale, pues no sé si hay Vale, alguna ya pregunta más. es lo que te iba a comentar. Ya no tenemos más preguntas de momento. Vale, pues visto, hasta aquí, como he dicho, el webinar de hoy. Espero que os haya sido útil y estamos a vuestra disposición para ayudaros, sobre todo, a daros la información necesaria para tomar decisiones. Muchísimas gracias a todos y os esperamos en el próximo webinar de modernización de aplicaciones. ¿De acuerdo? Aquí tenéis nuestras direcciones de correo electrónico. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.